noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el estrés en el trabajo. Bueno, entonces, este tema pues afecta a millones de trabajadores en el mundo y pues obviamente cada vez es más visto por las empresas o por las organizaciones, ya que ya esto que pues esto pues afecta afecta el el desempeño desempeño de las laboral. mismas. Entonces, Entonces, ¿qué ¿qué es es el estrés el estrés laboral? laboral? Alguien que Alguien me que me pueda pueda decir, decir, para para usted, usted, ¿qué ¿qué significa significa el el estrés estrés laboral? laboral? Sobrecarga de trabajo o deberes de trabajo. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, Bueno, aquí tenemos, tenemos, digamos que una breve descripción. dice que Dice que el estrés laboral no no solamente solamente afecta al afecta al rendimiento de una persona, sino sino también también su su salud salud física física y y emocional. emocional, también sus relaciones personales. Muchas veces pensamos que sentir presión constante en el trabajo pues es normal o que hace parte del éxito profesional. Según la Según la Organización Mundial Organización de la Mundial de Salud, la Salud, el estrés el estrés laboral laboral es uno de es uno los de los principales principales factores que factores que afectan la afectan salud la salud mental mental de los de los trabajadores y trabajadores y disminuye la disminuye la productividad productividad de las de las empresas. empresas. Entonces, Entonces, vamos a vamos mirar a mirar las las principales principales causas causas del del estrés estrés en el en trabajo. el trabajo. Existen Existen muchas muchas razones razones por por las las cuales cuales una una persona persona puede puede sentir sentir estrés estrés laboral. laboral. Entonces, Entonces, algunas de algunas las de las más más reconocidas reconocidas podrían ser la la sobrecarga sobrecarga laboral. laboral. Ejemplo, Ejemplo, cuando cuando un analista financiero debe entregar algún informe y tiene que entregarlo diario, entonces pues tiene que esperar hasta última hora que se haga la última venta o algo así y tiene la presión de siempre entregarlo todos los días. Entonces esa sobrecarga laboral afecta afecta durante el durante el trabajo y trabajo y después del después del trabajo. trabajo. La falta La de falta de equilibrio entre equilibrio la entre vida la vida personal personal y el y trabajo. Muchas muchas veces veces la la gente gente deja acumular deja el acumular el trabajo trabajo de de oficina oficina o el o que el que desempeña y desempeña y tiene que llevárselo llevárselo a a la la casa casa a a seguir seguir trabajando. trabajando. Horas Horas que que obviamente obviamente no no se se cuentan cuentan y si y el si el cuerpo cuerpo pues pues pasa pasa factura factura respecto a los trabajadores. en los trabajadores. También el Y ambiente también el laboral. ambiente laboral tóxico. Entonces los conflictos Entonces los entre conflictos entre un área y la un área y otra la o otra que o que porque porque el el jefe jefe le le cae cae mal mal o o un un chisme, comentario, un entonces chisme, entonces eso afecta eso afecta directamente directamente la la productividad de la productividad empresa. de la empresa. ¿Cuáles son las señales ¿Cuáles son las y las señales y las consecuencias consecuencias del estrés laboral? del estrés laboral? Algunas señales Algunas señales físicas físicas sería sería dolor dolor de de cabeza, cabeza, insomnio, insomnio, fatiga fatiga constante, problemas de digestión digestión y tensión y muscular. tensión muscular. No sé si No sé alguien si alguien haya sufrido haya sufrido estos síntomas estos físicos síntomas por el físicos estrés por el laboral que nos estrés pueda laboral que contar les un voy a poco contar un poco al respecto. al respecto. Pues la verdad no sé si cuente como laboral, pero es en el ámbito de la universidad, en grupos, trabajos en grupos. Muchas veces a mí, o aquí en el primer semestre me ha pasado que por querer lograr un objetivo y lo que ya acabo de mencionar, la falta de comunicación genera mucho estrés pues en el ámbito personal. Y muchas veces a uno pues de tanto pensar y como no poder hacer las cosas como uno quiere, genera dolor de cabeza. Exactamente ese Exactamente, tipo ese de tipo de presiones, presiones eh, obviamente obviamente recaen recaen sobre sobre el cuerpo y afectan. Eso también es también es un un punto importante. Por otro Por lado, otro lado, también también tenemos tenemos las las señales señales emocionales, irritabilidad, irritabilidad, ansiedad, ansiedad, falta de falta de motivación, motivación, cambios cambios de humor, sensaciones de sensaciones de angustia. angustia. Estos Estos no son no menos son menos importantes que importantes que los físicos. Los físicos de pronto son más son comunes, más comunes, pero pero estos igual estos afectan afectan directamente el directamente el desempeño tanto desempeño tanto personal personal como de la como de misma la misma empresa. empresa. También, También, como obviamente, como mencioné mencioné anteriormente, anteriormente, las las consecuencias para consecuencias la para la organización. organización. Entonces, Entonces, la la empresa deja de empresa ser deja de ser productiva, productiva, los los trabajadores trabajadores empiezan empiezan a a faltar al faltar al trabajo, trabajo, los errores los de errores de comunicación, comunicación,
empiezan a rotar que no, que entró y solo duró 20 días y se fue, o duró 15 días y se fue por el ambiente laboral. Esto por lo menos, estos casos de estrés laboral en el tiempo de pandemia cayeron cayeron mucho mucho sobre sobre el personal de la salud. Les exigían obviamente jornadas externas, sobrecarga emocional, las faltas de descanso, la presión constante, pues porque la la salud, digamos que es vital y en ese tiempo pues tenía crisis a a nivel mundial. O O también la gente que maneja ventanillas o que tiene que trabajar directamente con el cliente, pues hay gente que no, digamos que no es consciente de que le está prestando el servicio y y eso genera también una sobrecarga laboral en el en el trabajo. Tenemos también opiniones. La la Organización Mundial de la Salud reconoce que el el acotamiento laboral también también es, digamos que una una enfermedad ya ya medicada y que tiene que ser tratada con un psicólogo. Esto porque ya ha tenido una gran acogida a nivel a nivel mundial y en la mundial y mayoría de los casos la gente la está gente está explotada explotada y y se se ven ven de cierta de cierta manera manera los análisis análisis. de este tema. También También tenemos tenemos lo que es uno de los psicólogos, psicólogos Daniel, que que explica explica que las personas con mayor mayor inteligencia inteligencia emocional emocional y y mejor manejo de la situación pues de la presión manejan este estrés digamos que de bajo impacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen lo que es autocontrol, la la empatía, la comunicación y comunicación y saben saben regular sus sus emociones. emociones. Por otro Por lado, otro lado, también tenemos tenemos a a Herbert. Herbert, Él, él digamos que fue un especialista en este aspecto aspecto del estrés laboral y y él observa que las personas más comprometidas y y que prefieren pues, eh, por la empresa son aquellas que son recibidas no de una manera positiva, con más trabajo, y esto pues explota obviamente en estrés laboral. Actualmente pues muchos muchos expertos expertos afirman que el bienestar emocional debe ser parte de una de una estrategia de la empresa para que mejore la productividad, para que haya menos rotación de empleados, para que el ambiente laboral no sea tóxico, pues obviamente por estabilidad de los trabajadores. Por Por otro lado, tenemos tenemos 5 5 consejos que podrían, digamos que de cierta manera, aliviar o que este estrés sea de bajo impacto. El El primero, pues, probablemente es organizar las prioridades. No todas No todas las tareas tienen un nivel de urgencia. Entonces, pues, identificar primero las tareas más importantes que se tienen que llevar a cabo. También dividir grandes proyectos en actividades pequeñas, ir desglosándolos para que esto no se vuelva, digamos que la presión del campo a niveles pues más grandes. O sea, no agrandar el problema. Y pues obviamente de esa organización pues no dejar todo para última hora. Como segundo consejo, aprender a decir que no. Muchas personas aceptan responsabilidades que creen que las pueden manejar, pero realmente no es así. Entonces empieza lo que anteriormente mencionaba de llevar trabajo a la casa, de dejar de compartir, de dejar de descansar realmente, pues porque no saben que no, mi carga laboral va hasta tal punto, y entonces reciben cualquier tipo de cosa. Las realizaciones activas, tomar pequeños descansos, ayuda a reducir la tensión física y mental. Por ejemplo, no sé, caminar o distraerse un rato, desconectarse como tal de ese ámbito natural por un par de minutos, 5 o 10 minutos. Por otro lado, también se puede mantener obviamente hábitos saludables, como es la alimentación, el sueño, la actividad física. Todo esto pues obviamente disminuye el estrés porque pues, el cuerpo y la mente están trabajando en otras cosas diferentes a lo que es el ámbito del trabajo. Y por otro lado, pues la desconexión total. Muchas veces salen de la oficina o del lugar de trabajo y tienen que estar revisando los mensajes del teléfono, los correos, calendarios, entonces pues siguen siendo cargas fuera del ámbito del trabajo.
Bueno, por este lado, pues también tenemos que tener en cuenta estrategias que deben implementar las empresas respecto al estrés en el trabajo. La responsabilidad del manejo del estrés no debe ser únicamente del trabajador, sino también importante para la empresa. Esto pues obviamente con ayuda de psicólogos, de recursos humanos, que tienen que apoyar a los trabajadores pues para que este estrés sea de bajo impacto y no provoque malos rendimientos en las empresas. Entonces, la empresa podría promover horarios más razonables, evitar cargas laborales excesivas, reconocer el esfuerzo de los empleados, pero reconocerlo de manera positiva, y no más trabajo, la mañana que se trabaja bien, cada vez más trabajo. También capacitaciones del manejo emocional, crear programas de bienestar, ofrecer el apoyo psicológico y fomentar la comunicación pues, de los trabajadores. Entonces, para concluir, es una realidad presente en casi todos los trabajos del trabajo. Y pues cuando hemos hablado para tratar la salud, la relación y el desempeño profesional de cada individuo. Bueno, por otro lado, tenemos la sociedad de cansancio. Este es un tema, digamos que muy similar al estrés laboral, pero tiene una connotación más individual. Porque pues, en esta época, digamos que vivimos donde ser productivo parece una obligación permanente. O sea, las personas sienten presión constante por cumplir metas, por las responsabilidades más rápidas, por trabajar más horas y mantener siempre la disponibilidad hacia el trabajo. Y muchas veces esto se asocia directamente, digamos, al éxito. Si yo soy entonces pues hay más expresiones como dormir por 2 más, o mientras más trabajo, o descansar. Entonces, ¿qué es la sociedad de cansancio? El concepto como tal de la sociedad de cansancio fue desarrollado por el sociólogo surcoreano Chul Han. Según el autor, la sociedad moderna ya no funciona únicamente mediante la disciplina y la obediencia, sino mediante la autoexigencia. Es decir, hoy la persona siente que debe ser más productiva, más exitosa, debe superar más rápido, digamos que las metas que se cumplan, trabajar sin detenerse, o mostrar resultados todo el tiempo. El problema es que esta presión muchas veces viene de uno mismo. Entonces, digamos la diferencia del estrés laboral a la estrés laboral por parte de la empresa que hace el límite de trabajo que no puede cumplir. Y en la sociedad de cansancio, el mismo individuo es el que, digamos, pone límites y no puede cumplir. Bueno, tenemos las características de la sociedad del cansancio. Por un lado tenemos la hiperproductividad. Actualmente existe la idea de que siempre debe estar ocupado, siempre debe tener una tarea, siempre debe estar cumpliendo un método, demostrando que está haciendo algo para lograr algo. Muchas personas sienten, digamos, cierta culpa cuando descansan, sienten perdiendo el tiempo. En esta parte tenemos similitud con el estrés laboral, porque por la función permanente. Entonces es lo mismo. Alguien está todo el día en el computador, está mandando correos, está haciendo informes, no le alcanza el tiempo lo suficiente y tiene que salir a la casa y seguir conectado mirando mensajes, mirando correos. Entonces esa conexión permanente agota la productividad tanto en la empresa como en el individuo. Por otro lado, tenemos lo que es la competencia constante. Entonces, digamos que no, es que el mismo puesto está por 3 personas. Entonces, el que más haga, le llamamos a las cosas, la realidad, ¿no? Yo hice esto, lo otro. Entonces, también daña el ambiente laboral. Y segundo, pues, la sensación que tengo que las otras personas están haciendo una labor también.
también tenemos la falta de descanso. O sea, uno piensa que estaba trabajando y seguía descansando, pero si llegaba el teléfono, estaba pendiente, no hay nada de esto, de que el otro. Entonces no hay una desconexión total del trabajo, sino que uno puede dormir y entonces empieza a pensar más cosas que me tengo que encontrar la meta, o mañana tengo que realizar trabajo, si no es esto, no lo otro. Entonces no hay un descanso total, digamos que de la mente o de las exigencias respecto a lo que es el trabajo. Por lo menos en Japón hay una palabra muy literal que es karoshi. Entonces en japonés este término que significa literalmente muerto el cuerpo después del trabajo. Este fenómeno ocurre cuando las jornadas excesivas, la presión constante y el agotamiento extremo afectan gradualmente la salud del trabajador, sobre todo la salud mental. Y pues en un país que es tan exigente como Japón. Pues. De igual manera aquí la sociedad del cansancio también se toma como referencia el tema de los trabajadores de la salud en la pandemia o en cualquier, digamos que, accidente, ya sea natural o de gran escala, pues ellos sufren, digamos que este tipo de cosas porque es la vida de otra persona que tiene que cuidar. Entonces, pues este agotamiento mental y autoexigencia es más grave, o sea, es mucho más valor. Aquí tenemos las consecuencias de la sociedad del cansancio. Como les decía, es muy similar al estrés laboral. La diferencia es que pues aquí el que está, digamos que el que no está sabiendo poner límites es uno mismo. Entonces no, es que si el compañero ascendió en un año, entonces yo tengo que ascender en medio año. Entonces esas comparaciones personales en la sociedad del cansancio son muy importantes para generar obviamente estas consecuencias o estas secuelas. No sé si alguien de pronto ha vivido alguna experiencia así, de que tenga esa, digamos que esa competencia interna, porque realmente pues, otra persona puede que la tenga o que no la tenga. No sé si hay de Bueno, más que competencia, muchas de las veces en el trabajo nosotros quisiéramos hacer o ayudar, pero cuando no depende directamente de nosotros, sino de otra persona, y esa otra persona no pone de su parte, esto genera controversia porque no se puede resolver algo que puede ser sencillo, pero que la otra persona lo hace complicado. Exactamente, eso también va de la mano con lo que es el ambiente laboral. Entonces empiezan a haber conflictos y una persona dice, no, pues entonces para que se vaya rápido lo aburro. Entonces empieza obviamente el estrés laboral en una persona que lo está causando del trabajo y en la que está recibiendo eso, pues está la sociedad del cansancio. Porque entonces empieza a tener este tipo de síntomas para no dejarse cansar de la persona que quiere que lo despidan o que quiere hacer un mal ámbito laboral. Muchísimas gracias por su intervención. Por otro lado, aquí también tenemos otros puntos de vista, digamos que en este caso del mismo autor, Chung Han, que es digamos que el que sacó la sociedad del cansancio, afirma que actualmente las personas se autoexplotan porque en muchos ámbitos eso podría significar éxito. Entonces, entre más esté yo cansado y más agotado esté y más me estalle, entonces soy más exitoso que el resto. Respecto a la Organización Mundial de la Salud, lo retoma como también agotamiento laboral. Entonces, en ese caso, la presión que genera la empresa y la presión que genera el mismo, pues digamos que causa el cansancio excesivo, que supuestamente es el éxito, distanciamiento emocional, digamos que con el círculo
que lo rodea o con las relaciones interpersonales que tenga, y pues obviamente a largo plazo esto baja, digamos que la realización profesional y pues el ritmo del trabajador. Por otro lado tenemos digamos que la cultura de la lentitud. Esa fue, digamos que Charles fue un periodista y escritor canadiense que promueve el movimiento slow. ¿Qué significa? Que propone desacelerar el ritmo de la vida y el entorno, desequilibrarlo entre la productividad y el bienestar. Su enfoque destaca la importancia del descanso, la atención plena y pues el equilibrio personal. Entonces, por lo menos, con lo que nos decían anteriormente, con la intervención, esto es posible si el equipo está realmente unido y todos colaboran. ¿Por qué? Porque si alguien está intentando, digamos que hacer un ambiente laboral tóxico, pues yo no voy a poder tener ese equilibrio entre la productividad y el bienestar, porque voy a estar presionado, ya sea por compañeros, por el jefe, por una cosa, por la otra, y más cuando se trabaja directamente por más en ventanilla con clientes. Entonces, en cierto tiempo hubo la creencia que el cliente siempre tenía la razón, pero es que detrás de ciertos procesos, pues obviamente abarca mucha gente, y si uno falla, pues empieza a retrasar el resto. Entonces esta cultura viene, digamos que de mantener la productividad, obviamente con un bienestar interpersonal, que uno se dé ese bienestar. Bueno. También tenemos unos cuantos consejos respecto a lo que es la sociedad del cansancio. Entonces, como primero establecer límites saludables. Es importante diferenciar el tiempo de trabajo con el tiempo personal. Por ejemplo, se podría son 15 minutos de pausa activa. Entonces usted entró 5 y después a veces porque se le presentó tal cosa. Entonces empieza pues este tipo de conductas a disminuir la productividad de las personas. Y también pues el hecho de aprender a desconectarte cuando tenemos que dormir, que seguramente nos siga pensando no va a haber un descanso óptimo por parte del trabajador. Cuando uno priorizar el descanso, ahí a veces o mucha gente tiene la creencia de que dormir bien es un lujo. O sea, eso no es que si yo duermo mucho o esto estoy dejando de ser productivo, eso es pérdida de tiempo. Pero obviamente el descanso mejora la concentración, mejora la memoria, el estado emocional, y obviamente todo esto pues va de la mano con la productividad como de la misma empresa. Organizar mejor los tiempos, como tercer consejo. No todo se puede hacer inmediatamente. Tiene que tener prioridad al escoger qué trabajo tiene que salir primero. Si es un trabajo grande, desglosar ese trabajo pues para tener una organización mucho más al detalle. Y todo eso tiene que planificarse. Las tareas. No, que es que mañana tengo que entregarle unos planos, en mi caso. Entonces yo tengo que organizar cómo voy a reunirme con el cliente, los espacios que quiere el cliente, y pues el resultado de esta organización va a ser el proyecto como tal. Como cuarto tenemos realizar actividades físicas. Igual que en el estrés laboral, la actividad física, ya sea correr, caminar, nadar, ir a un mirador o muchas de esas cosas, relajan tanto mentalmente como físicamente. Entonces esto disminuye obviamente la fatiga emocional y la fatiga física dentro del individuo.
También tenemos lo lo que que es es evitar evitar las comparaciones constantes. Entonces, Entonces, como decía anteriormente, somos, en mi en mi caso, caso, seríamos tres arquitectos arquitectos en una en una oficina. Entonces, no, que es No que que es este que este arquitecto arquitecto le rinde más el trabajo, entonces el proyecto que yo lo saco en día y medio lo saca en un día. Entonces yo voy a quedarme esta noche o esta noche voy a hacer el trabajo para poder alcanzarlo. Entonces, evitar el tipo de comparaciones Porque cada quien tiene su ritmo. De pronto el proyecto del arquitecto de al lado es más pequeño que el mío. o O de pronto son unas correcciones. Entonces, Entonces, evitar ese tipo de comparaciones con los compañeros o con la gente que usted está manejando o con su propio jefe, pues evita primero que todo el desgaste mental, que es importante, es muy importante a la hora de la productividad, porque usted va a empezar a pensar más en lo que están haciendo los demás que en lo que usted está haciendo. Y eso obviamente recae directamente pues, sobre uno, sobre la empresa. Entonces, por por este lado, también tenemos lo que es pues, lo que debe hacer la empresa como tal, que es que es primero que todo pues organizar las tareas que que sean diferentes, digamos que para cada persona, y en el hecho de que sean iguales, establecer los límites para que no empiecen, digamos que las competencias. Segundo que todo, obviamente, igual que el estrés laboral, tiene que tener ayuda psicológica, conferencias sobre este manejo de autoexigencia que toma cada individuo para ser más notable en el rendimiento de la empresa. En este momento pues, vivimos en una sociedad donde muchas veces el valor de una persona ya no es, digamos, que cómo se trata la persona, sino cuánto rinde la persona. Entonces, puede que la persona tenga un buen cliente, que sea amable, que esto, pero entonces, en vez de atender 20 clientes, atiende solo 10. Entonces ya deja de ser productiva. En este caso, lo que la empresa debería hacer y lo que debería mirar es que la persona que está haciendo un mejor trabajo, el que recibe 10, el que recibe 20, y va a ser posible a largo plazo porque el cliente se está quemando, está teniendo y está autoexigiéndose. ¿Por qué? Por la comparación con la persona que solo recibe 10. Entonces, en ese caso, la empresa como tal tendría que medir ambas estadísticas intermedio para que sufran una de estas y la otra autoexigencia. Sin embargo, pues trabajar sin buscar no garantiza ni éxito ni felicidad. Puede que usted trabaje al final de cuentas, el mes si trabaja en lo mismo va a recibir exactamente el mismo sueldo. Entonces, pues esto a la hora del éxito pues no va a generar mucho porque pues la empresa puede que es más productiva, pero pues no, los incentivos ahora es más trabajo y no, digamos que un día de descanso más o una retribución económica. Entonces, obviamente este agotamiento constante de autoexigencia afecta la salud, afecta las relaciones que tenga tanto en el trabajo como fuera del trabajo, afecta también la motivación, porque en caso de que algo salga mal va a decir, no, pero es que si yo trabajo más que el resto, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces a nivel personal pues va a ser mucho más desmotivante. Y esto pues conlleva, todo esto conlleva a que la calidad de vida sea muchísimo menor. Por eso es importante aprender a equilibrar las cosas, tanto en el trabajo como en lo personal. El hecho de descansar menos no significa que sea menos responsable. Esto quiere, o sea, no sirve, digamos que matarse uno mismo, prácticamente. Entonces, digamos que la sociedad del cansancio pues es una realidad presente en muchos entornos laborales. Y el problema, o no el problema, sino la diferencia también que tiene respecto al estrés laboral, es que en la sociedad del cansancio es más silenciosa, porque pues el estrés laboral digamos que se puede medir un poquito más, porque es la empresa la que recae sobre el trabajador. En este caso es el trabajador recae sobre sí mismo, y pues esto digamos que es más difícil de medir. La presión constante por producir
competir o por mantener ciertos niveles, pues recae sobre el mismo trabajador. Entonces, no sé si alguno considera que la tecnología ayuda o aumenta, digamos que en estos tiempos, el cansancio laboral. Entonces, no sé si alguno me puede colaborar en qué trabaja y la tecnología en qué lo puede ayudar, digamos que, a autoexigirse como persona. Pues, bueno, yo soy electricista, trabajo en una empresa grande y pues, la verdad, no está concentrado, pues en cualquier momento puede suceder algún accidente. Entonces, pues, yo creo que en esa parte la tecnología podría afectarlo a uno. Exactamente, esto funciona como un distractor. Entonces, en ese caso, la persona está, digamos que puede tener su pausa activa o puede estar distraídos en el celular, pero eso no quiere decir que se desconecte totalmente del trabajo. Muchas gracias. Eso es, digamos que respecto al estrés laboral y a la sociedad de cansancio. Muchas gracias por su atención. A continuación les voy a dar una pequeña encuesta. Espero me puedan colaborar para, digamos que llevar el control de la charla. Muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias, arquitecto. Gracias.